Y vamos otra vez con la sección resolviendo dudas técnicas. Yo sé que me tardé. No crea que se me había olvidado, no, pero he estado muy ocupado, tengo muchas cosas que hacer y pues yo hago todo solo. Entonces, cálmense la chingada, va. Bueno, en la última ocasión, aparte de putearme porque los marcadores no se veían, les dije que ustedes escogieran el siguiente tema y el último tema que escogieron fue que les pusiera un ejemplo con todo esto de los vicios que ya habíamos visto. Es centrado en la comedia. Si no saben de qué estoy hablando, pues lo van a tener que ver aquí en la lista que está abajo, si es que están en TikTok. Si están en otra plataforma, pues ya se chingaron porque lo van a tener que buscar manualmente. O van y lo buscan en TikTok y ya, punto. Bueno, vámonos con los ejemplos en concreto. Vamos a agarrar 3 series que yo creo que todos hemos visto. Número 1, El Chavo del Ocho. Sí, yo sé que a todos nos caga que nos estén recordando todo el tiempo. Oye, México, Chavo del Ocho, ¿no? Es como, no, güey, no, ya cállense los hocico. Hay más cosas que El Chavo del Ocho, pero bueno. Lamentablemente estaba muy bien escrito y creo que no hay nadie que no haya visto El Chavo del Ocho, así que nos sirve para ejemplo. Número 2, Los Simpson. Todos los millennials medio jóvenes o los centennials muy viejos, creo que nacimos y crecimos con muchas referencias de Los Simpson. Sí, yo sé que la generación X también sí, pero nadie les está hablando de generación X. Bueno, ya, ok. Y número 3, Malcolm, el del medio. Yo creo que todos la vieron, entonces vamos a agarrar de ejemplo esos 3. Bueno, vamos a empezar de menos a más. Sí, se han preguntado alguna vez por qué El Chavo del Ocho tuvo tanto éxito. Es porque sus personajes estaban bien escritos. Recuerdan que les había comentado que todo alrededor de la comedia gira alrededor de los vicios y funciona mucho mejor si sus personajes están muy bien construidos. En este caso, todos los personajes del Chavo del Ocho tenían vicios muy marcados, pero muy marcados, ¿ok? Tienen que entender también, son otros tiempos, así que ni se me vayan a ofender, porque ya les había dicho, el punto de la comedia no es ofender a la gente, pero la comedia va evolucionando dependiendo de la época en la que está, así que calmados, ¿ok? Bueno, vámonos por ejemplo con Don Ramón. ¿Cuál era el vicio de Don Ramón? Que no le gustaba trabajar. Vamos con Doña Florinda. ¿Cuál era el vicio? Pues era una vieja chismosa. Señor Barriga, lamentablemente, gula. Son otros tiempos. O sea, antes el chiste era que era gordito. Sí, ese es el chiste. Kiko, presumido. Y así podríamos ir con cada uno de ellos. Pero ese es el punto. Están bien definidos porque hay un vicio. Obviamente, ese vicio se va a reflejar o no dependiendo del capítulo en el que estén. Y miren, aquí vamos a entrar a algo un poquito complejo. Aunque tu personaje sea cómico, no necesariamente el género el que estás manejando en ese momento es comedia. Les pongo un ejemplo. El capítulo en el que Don Ramón se pone a vender churros. Ese capítulo no es comedia, no lo es. Sus personajes son cómicos porque tienen vicios bien definidos, pero el episodio no es comedia. Yo sé que suena extraño porque dices, güey, es una serie cómica. Sí, pero ese capítulo en específico es melodrama, no es comedia. ¿Por qué? Porque no estamos denunciando ningún vicio, más bien estamos empatizando en el tema de, mira, el chavo tiene y Don Ramón justamente le hace el paro. Él decide asumir la culpa porque pues obviamente se sintió como pues mal por el chavo, le tuvo lástima si quieren, pero al final de cuentas estamos conectando desde lo sentimental. Aquí no estamos tratando de exhibir un vicio. ¿Quién me va a pegar? No, Don Ramón. Al contrario, lo voy a felicitar. Ya el Chavo del Ocho me lo confesó todo. Bueno, es que yo... Y usted aceptaba la responsabilidad en vez de acusarlo. Bueno, es que yo... ¿Sabe, Don Ramón? Da gusto tener por vecino a un hombre. ¿Por qué menciono eso? Porque al ser una serie cómica, todos pensaríamos que todos los episodios son cómicos. No es así, no necesariamente. Vámonos a un ejemplo donde sí es comedia completamente del mismo Chavo del Ocho. Pongamos de ejemplo el episodio en el que todos los chamacos quieren entrar a la casa de la bruja del 71 y empiezan a hacerse alucinaciones bien random. Que fue una de las cosas que les expliqué de la comedia, justamente que tratan de llevar todo al límite. En este capítulo claramente se ve que todo lo llevan al límite porque no se queda solamente como en la imaginación, lo podemos ver tal cual. Entonces, bueno, creo que todos conocemos la dinámica dentro de ese capítulo, ¿no? Cada uno de ellos va teniendo su propia alucinación dentro del episodio, pero al final de cuentas, ¿quién es el que termina exhibiendo el vicio? Don Ramón. Entonces, esta regla se sigue cumpliendo. Alguien que tiene el vicio, alguien que lo exhibe, ¿ok? Pero guárdense eso en la cabeza. Que una serie sea comedia no quiere decir que no pueda manejar el melodrama en algún momento, porque se puede. Hay una línea muy delgada. Ok, vámonos con la siguiente serie. Vámonos con Los Simpson.
Aquí de igual manera, ya sabemos que Liz es una castrosa, ese es su vicio. Bueno, sé que castroso no es un vicio como tal, pero saben a qué me refiero. Liz es muy desesperante. Bart pues no le gusta seguir órdenes, Homero es un borracho, flojo, medio menso. Yo llevo 10 años trabajando en una planta nuclear y yo creo que sé cómo funciona un acelerador de protones. Entonces, nuevamente, es una serie donde todos sus personajes giran y tienen personalidad gracias a sus vicios. Tener un vicio no es malo, o sea, la palabra vicio suena demasiado mal, pero no necesariamente. Todos tenemos vicios y es bueno aprenderse a reír de ellos en algún momento, ¿ok? Pero bueno, vamos a agarrar de ejemplo el episodio donde esta situación está muy marcada. Vámonos al episodio donde se abre el casino del señor Burns. ¿Y quién tiene el vicio ahí? Exactamente, Marge Simpson. ¿Tendrán departamento de pérdidas? ¡Oh, qué rayos! ¿Cuál es su vicio? Que no puede controlar sus apuestas del juego. La famosa ludopatía. Ese es su vicio. Aquí, ¿quién denuncia el vicio? Extrañamente, Homero, justamente en la escena en la que le dice: tú le rompiste una promesa a tu hija. Le rompiste una promesa a tu hija. ¿Qué? Le prometiste ayudarla con su disfraz. La hiciste llorar y yo lloré. Y Maggie rió. Y ojo, aquí es muy importante. Ya en la estructura larga y completa de la comedia dentro de un episodio o de una película, sí hay ciertos puntos que se tienen que cumplir. Podemos hablar de eso en el momento en que entremos a los géneros, pero eso depende de ustedes y ahorita les digo cómo. Bueno, hay ciertos puntos que se terminan cumpliendo. Uno de ellos es que el personaje tiene que tener un castigo al final. Un castigo simbólico, puede ser mayor o de menor medida dependiendo de la situación de la que estamos hablando. Aquí el castigo de Marge es justamente la última escena que tiene con Homero, en el que él le dice: sí, yo puedo ser borracho, pero tú tienes problemas con el juego. ¿Me perdonas? Ay, claro. ¿Te acuerdas cuando me encontraron robando relojes en esa tienda? Pues no es nada, porque tú tienes un problema con el juego. ¿Y te acuerdas cuando dejé entrar a la casa a ese loco vestido de Santa Claus? Pues tú tienes problemas con el juego. Ese es el castigo de Marge. Y bueno, ¿de qué año es la serie del Chavo del Ocho? Aproximadamente de los 70s. ¿Cuándo se empieza a producir Los Simpson? Bueno, hay un episodio más abajo de Los Simpson. Entonces ven, chécalo. Porque la verdad es que yo no me acuerdo. Sé que fue en los 80s, pero vayan y chécalo. Entonces, sí se ve una línea estructural mejor terminada en Los Simpson. Ojo, no estoy diciendo que el Chavo del Ocho esté mal. De hecho, termina siendo tan bueno en los 70s porque en ese momento no hay nada. O sea, hoy parece muy básico y normal, pero en ese momento viene a romper completamente todo porque todo estaba bien escrito y bien estructurado. Para el momento, obviamente, las cosas van evolucionando, se van agregando elementos a la fórmula y terminamos con una fórmula más ganadora, digámoslo así. Y ya se ve claramente en Los Simpson. ¿Tendrán departamento de pérdidas? ¿Pero qué les pasó? Nada más, solo un pequeño incidente con el coco. Pero no habría pasado nada si hubieras estado aquí para no dejarme comportar como un idiota. Y yo lloré. Y Maggie rió. Marge, quiero que admitas que tienes problemas con el juego. Pues no es nada, porque tú tienes un problema con el juego. Pasemos a la de Malcolm. Malcolm es una situación rara porque otra vez pasa lo mismo. Es una serie melodramática con personajes escritos en comedia, justamente. Lamento decírtelo, pero no. Malcolm en el medio no es comedia. O sea, sí, muchos de sus capítulos son comedia, pero la historia como tal de Malcolm no es comedia, es melodrama. Luego les explico eso. ¿Ok? Pero ya sabemos identificar aquí cuáles son los vicios de cada integrante de la familia. Número 1, Lois, que se la pasa explotando por nada. O sea, la menor provocación explota. Hay veces que explota con justificación, pero casi siempre explota exageradamente para lo que está pasando. Malcolm, de igual manera, peca de presumido. A la menor provocación quiere decir yo soy el mejor, yo. Reese es muy idiota y agresivo. Dewey creo que era el que menos vicios tenía y es el que siempre termina funcionando como esta persona que termina denunciando el vicio. En la mayoría de episodios, no en todos, pero en la mayoría termina siendo él. Tiene sus episodios en los que él tiene el vicio, pero no en todas las ocasiones. Casi siempre a él lo ocupan como la persona que denuncia el vicio y dice: ¿saben qué? Esto está mal. Vamos a agarrar de ejemplo el episodio en el que ellos le están robando dinero a la iglesia. Este episodio en específico sí está completamente construido en comedia. Este no es melodrama. Reese, Dewey y Malcolm funcionan como un ente en ese capítulo, que se les hace una buena idea robarle la iglesia. Como lo empieza diciendo Reese al principio: míralo así, con mi donativo
En lugar de que una persona tenga una camiseta, 2 personas pobres tendrán una. ¿Qué tiene de malo? Y eso es solamente una manera de justificar la avaricia, que termina creciendo a lo largo del capítulo. Y no sé si se acuerden quién termina siendo la voz de la razón en ese episodio. ¿Dios ve todo lo que hacemos? ¿De qué estás preocupado? No hacemos nada malo. ¿Y por qué tenemos dinero? ¡Ah! Esto está mal. Exactamente, Dewey es el que los exhibe. Cuando todos creemos, ok, le van a pedir ayuda a su papá, Hal tampoco es la persona más inteligente y obviamente en lugar de regresar y decir, ¿sabes qué? Sí la cagué. ¿Cuál es su solución? Ya debes saber todo. Creo que es prudente que los muchachos y yo desaparezcamos por un tiempo. Ok, y nuevamente nos queda claro que Hal no es el mejor papá del mundo. Pero bueno, vámonos con el castigo que sí o sí tiene que pasar al final del episodio. ¿Cuál es el castigo? Pues justamente Lois vende todas sus cosas, más bien dona todas sus cosas a la iglesia. ¿Qué pasó? Nuestras cosas no están. Así es, doné todo para la caridad. Ahora tienen 2 cambios de ropa, uno para la escuela y uno para la casa. Como es un castigo dentro de ese episodio, pues justamente al siguiente vemos que todas sus cosas están como si nada, porque ese episodio sí es comedia. Ejemplo, el episodio final de Malcolm no es comedia, es completamente melodrama. Sí, pasan situaciones cómicas, pero la estructura del episodio es completamente distinta. La mayoría hemos soñado años con este día. El día de dejar la niñez y ser independientes. Pero aunque nos vayamos a miles de kilómetros, nadie escapará. La familia va con nosotros. Como Paul McCartney dijo una vez. Entonces, bueno, para no seguir alargando esto, ustedes mismos chéquense alguna serie, película que les llame la atención y digan, yo creo que esto puede ser comedia. ¿Cómo se van a dar cuenta? Con los vicios marcados que están y obviamente el ritmo. Casi siempre el ritmo de la comedia es muy acelerado. Entonces desde ahí lo pueden identificar. Podemos poner muchísimos más ejemplos. Padre de Familia, South Park, Un Show Más, etc, etc, etc. Así podríamos continuar. Pero les digo, pueden hacer este ejercicio con cualquier película, serie que se les ocurra. Siempre y cuando sea comedia, les aseguro que se va a repetir el patrón porque el entretenimiento también tiene una estructura bien hecha. No es algo así al azar que a alguien se le ocurrió y hay quién sabe por qué pegan las cosas o yo creo que esto le podría gustar a la gente. No, sí tiene estructura y lo pueden identificar. Míralo así. Con mi donativo, en lugar de que una persona tenga una camiseta, 2 personas pobres tendrán una. ¿Qué tiene de malo? ¡Usaron aire! ¿Cuál es su problema? ¿Y por qué tenemos dinero? Bueno, a veces cuando haces cosas buenas te pasan cosas buenas. ¡Ah! Esto está mal. Doné todo para la caridad. Ahora tienen 2 cambios de ropa, uno para la escuela y uno para la casa. Bueno, entonces hasta aquí la dejo esta semana con dudas técnicas. Les encargo a ustedes en los comentarios, pónganse de acuerdo qué es lo siguiente que quieren saber. Si quieren que pasemos a otras cosas un poquito más técnicas, un poquito más aterrizado a redes sociales, porque como que nos clavamos mucho con el tema de los guiones y créanme que me podría extender mucho más. Incluso, pues bueno, les digo, está los demás géneros que se los tengo que explicar. El melodrama, la pieza, la tragedia, la farsa, todo eso se los tengo que explicar en algún momento, pero les digo, si ya están un poquito cansados de estos temas como más de texto, pues podríamos pasar a cosas un poquito más técnicas. Ustedes déjenme, ustedes pónganse de acuerdo y pues ya. Y bueno, ojalá que sí haya episodio la próxima semana porque de repente como que me lleno de cosas que hacer y esta vez no usé el plumón que no pinta. Pero bueno, ahí la vemos.